En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Arrancamos una nueva emisión de Fin de Político, claro que sí, en este arranque de año. Estamos hablando de el All Party de Tucupita. Pero ¿dónde está el disfraz tuyo del Minotauro? Del Minotauro, no, de Donald Trump, no, aquí de todo mi apoyo al presidente Trump. Aquí todo el mundo estaba esperando que tú aparecieras hoy con el disfraz del Minotauro ese que se metió, el bicho ese con los cuernos y la vaina esa que se metió para el... ¿Tú sabes qué quiero yo? El juego de Lego que trae todo, el set, que te trae... No, yo quiero los cuernos, el sombrero ese... Entonces, ¿qué momento? Pero ¿de qué animal son esos cuernos, Daniel? Tú que eres especialista en analizar los cuernos ajenos. O sea, ¿de qué animal es eso? Porque el cuerno viene además con una especie de... con un felpudo. Tiene como un felpudo aquí, que parece como de una marmota, pero la marmota no, en realidad, yo vi el kit completo, y entonces él tenía como el sombrero de invierno de Daniel Boone, ¿okay? Que viene siendo como de piel de marmota, ¿no? Y los cuernos, asumo yo que lo más probable es que como es esta cosa indígena gringa, tenga que ser cuernos de búfalo, ¿no? Lo que pasa es que el búfalo tiene los cuernos como, no sé, pero a mí en realidad lo que me pareció... Los cuernos del búfalo hacen una curvatura y entonces empiezan a hacer curvaturas. Mira, yo lo que sé fue que cuando yo vi ese tipo con la cara pintada, con el poco de tatuaje, semidesnudo de paso, porque el tipo estaba de paso semidesnudo, que es lo que causa controversias, ¿no? Y entonces el tipo entra, y entonces se convierte en una cosa pintoresca, y entra ese tipo y empieza a darte un discurso allí, ¿verdad? Se sienta en el presidium de era una del Congreso, cosa, ¿no? una cosa como era como yo te lo mira, escúchame, era como un Julio Coco pero con más perico. O sea, oye, Daniel, por Dios, el tipo no, y por supuesto con los cuernos te vas a meter con mi amigo Julio Coco. Yo veía las cosas y yo decía, pero Dios mío, ¿y esto qué es? Y eso quedó como el momento, o sea, y yo lo que pensé fue un minotauro, porque mitad hombre, mitad animal cornudo, hombre que se arreaza también, ¿no? Yo cuando vi eso, yo dije, esto se jodió. Y me perdonan el francés, porque es la verdad. Yo dije, aquí ya no hay tutía. Aquí tuviste que esperar ver eso para saber que ya Trump... No. Mira, Daniel, yo pasé desde todo noviembre y a mí no me pueden echar cuentos. O sea, a mí no me van a decir, no, que tú ahora que estás hablando de Trump, que no sé qué. Porque me caen los dos lados, ¿no? Los que decían que cómo es posible que yo apoye a Trump. Porque es un Chávez 2. Usted cargaba su gorra de Make America Great Again. O sea, usted tenía que... Y la atesoraré como una época importante para los Estados Unidos que desgraciadamente se quebró. Tuvo un punto de inflexión con ese año 2020 que fue una desgracia, lamentablemente. Y que tuvo, te lo digo con toda la pena del mundo, un desenlace en los días finales de ese gobierno terribles, que yo nunca esperé ver. Porque uno se mete el cuento, Daniel, en la cabeza de que los Estados Unidos son otra cosa. Aquí es donde vemos que no existe otra cosa, que todas las sociedades del mundo están amenazadas, que en cualquier país del mundo puede cundir el caos y que Estados Unidos no está vacunado contra nada. En efecto, es la verdad. Lo que evidencia todo esto es eso. Pero cuando yo vi esto, y puedes revisar todo lo que yo vengo diciendo desde después de la elección de noviembre, yo asumí que Donald Trump le iba a hacer muy cuesta arriba demostrar el fraude. Después, cuando avanzó incluso más el proceso, yo dije, aquí no hay de dónde tirar esto, o sea, no hay de dónde buscarlo. Cuando veía los argumentos de Giuliani, que eran básicamente anticipos de declaraciones que nunca llegaron, porque Giuliani pasó todo el mes de noviembre y pasó parte de diciembre, que ya viene una declaración bomba, que ya viene, y veo que no aparece la fulana declaración bomba, revientan después a Trump en el... que no sé si es una cosa correcta, pero quedó terriblemente mal parado cuando le pinchan la llamada. Y entonces habla con el fiscal general de Georgia, que es un republicano de toda la vida, porque Georgia es un estado republicano, pero hasta el tuétano.
y el tipo le dice, me buscas tantos votos, creo que eran 18,000. Yo dije, no, aquí no hay de dónde tirar, esto se acabó. Pero había gente, Daniel, y a mí me gustaría encauzar esta primera parte sobre eso, que de verdad, creyendo en teorías de la conspiración, y yo respeto las creencias de cada quien, se metieron un chip en la cabeza de que el 6 de enero iba a aparecer Mike Pence con un traje de Superman que iba a voltear las tendencias. No, mira, Mike Pence hizo un papel protocolar y un papel que es el que le tocaba ser vicepresidente. No tenía de otra que hacer. O sea, no le quedaba de otra. Y entonces empezó todo un tema que si Mike Pence había volteado, que si Mike Pence lo habían comprado. Entonces yo dije, mira, esto terminó terriblemente y lo lamento muchísimo. Yo no sé qué piensas tú, pero yo lo lamento muchísimo. A ti te daba igual, porque a ti te daba igual realmente la campaña de los Estados Unidos. No, que me daba igual, sino que yo di por hecho eh, digamos, cuando empieza a verse y a discutirse el asunto más electoral como la madre de todas las batallas, a mí eso me hace mucho ruido, porque yo lo lamento, ¿no? Pero yo estoy desde los 17 años haciendo política y metido en campaña. Y yo estoy cansado de esa de la última gran batalla. Y la última gran batalla. Y la última bala. Y si no es ahora, no será nunca. Y esta es la última oportunidad. Eso es mentira. Y quien dibuja las cosas de esa manera es porque entiende muy poco, además, la marcha de las naciones. Y mucho menos entiende la marcha de la potencia. Las grandes potencias son como aquellos barcos tanqueros petroleros que comienzan a detener su marcha 12 horas antes de llegar a puerto. 12 horas antes de llegar a puerto empiezan la rutina de apagado, porque su potencia es de tal nivel que deben llevarla de una forma organizada, con suficiente antelación. ¿Qué giró en los Estados Unidos de forma drástica durante los 4 años de Donald Trump? ¿Qué giró? ¿Qué fue radicalmente distinto durante los 4 años de Donald Trump? Bueno, hubo un gobierno que tomó, algunas pocas, ciertamente fueron hubo un gobierno pocas que cosas. tomó, un gobierno que tomó unas medidas económicas que beneficiaron a ciertos sectores. Hubo unas medidas económicas que desataron algunas crisis comerciales con otros países. Hubo decisiones unilaterales en el tema militar que sacaron a los Estados Unidos de guerras en desarrollo en el mundo. Eso. Pero ¿qué hubo de trascendental? Cuando a mí entonces me empiezan, y luego entonces empieza el otro cuento. Cuando a mí me empiezan a vender a Donald Trump como el muro que defenderá a Occidente. O sea, ya va, un tipo, de verdad, tú me vas a vender a mí a un tipo como el que es capaz de defender a todo Occidente. Mira, lo siento, Era una pero parte importante, Daniel, era una parte importante. bueno, lo siento, pero yo vengo de Venezuela, pana, yo estoy exiliado y a mí no me van a venir a echarse cuenta a esta altura de venirme a vender que un tipo, que por un tipo se salva o se hunde el mundo. Eso es mentira. Y cuando empieza a venderse eso, además las argumentaciones. Yo estoy sumamente preocupado porque estoy viendo además que en esto han caído muchos venezolanos, sobre todo venezolanos que hacen su vida en Miami, que los veo, que es donde veo el núcleo fundamental de una nueva opinión. De eso que yo he dicho y que pues, como para identificarlo, como ese tercer sector, que es un sector que cree en lo que cree y no le importa si hay pruebas o no. Para ellos el mundo es, las mascarillas son mentiras, eso no, el coronavirus es mentira, las vacunas son para ponerte un chip, Hay políticos que comen niños que se alimentan de la sangre de los que niños. comen a los niños, sí, le sacan el adenocromo y todas esas cosas, el Pizzagate, todo aquello, todas esas cosas. Y todo eso, ellos lo creen a pie juntillas y no hay manera de que nadie les pueda decir científicamente que están equivocados. Yo he visto, recientemente me he encontrado con todo, en medio de toda esta locura, porque yo de hecho hasta me desvinculé del tema de Donald Trump, yo ya, bueno, ya él verá. Pero cuando me encuentro con actrices venezolanas radicadas en los Estados Unidos,
eh, otras artistas o hijas de artistas, el caso de Liliana Rodríguez, Morillo, esta muchacha, y me encontré con esta muchacha Carolina Tejera, Sí. que la conocen algunos como actriz. Yo no recuerdo haberla visto a ella como actriz, no veía novelas en la época en la que ella no coincidimos, pues, como Sí, vale, televidentes. son muchísimas novelas en RCTV, claro que sí. Bueno, no coincidimos ella como actriz y yo como televidente. Y la veo entonces metida en una dinámica que era la gran dinámica que cargaban el trumpismo duro, en una dinámica evangélico-política, donde Donald Trump era el enviado de nuestro Señor Jesucristo para hacer cumplir con su palabra en la tierra. Eso, cuando tú me vienes a vender a mí eso, o sea, no hay manera de que yo pueda ver eso bien, porque para empezar, me estás mezclando la política con la religión, que ya es lo suficientemente mendaz y vil, y además de eso, me estás obligando a ligar mandatos religiosos con mandatos políticos. Es decir, me estás chantajeando. Este es el hombre enviado por Dios. Si tú no estás con él, no estás con Dios. Es una cosa bien ridícula. Cuando se cayó en Me eso, parece, cuando se sí, cayó en me eso, parece interesante, Daniel, me ya parece la interesante cosa el punto. estaba, por favor, ¿no? Me parece interesante el punto, porque si podemos hablar de trompismos, yo diría que a partir de esa interpretación hay por lo menos dos trompismos o dos corrientes de apoyo al presidente Trump. Y yo me inserto en una que no era esa, porque yo apoyaba la reelección de Trump, siendo un perfecto pendejo dentro de esta elección, porque esa es la verdad. Yo no voto en los Estados Unidos, yo no soy ciudadano norteamericano. He viajado a los Estados Unidos solo una vez en mi vida. Conozco y admiro la cultura de los Estados Unidos, sobre todo a través de los productos culturales que emanan de los Estados Unidos, que están dentro de la más media, y que yo veo películas, por supuesto la literatura, por supuesto la música, por supuesto los noticiarios, o lo que uno pueda ver, incluso de la información política de los Estados Unidos y el sistema de partidos de los Estados Unidos, que lo he estudiado hasta cierto punto. Esa es mi aproximación. En medio de un trumpismo que era lo que tú has descrito, que es un trumpismo mágico religioso, y yo soy católico y hasta cierto punto, yo no me anoto con eso decir que soy conservador o no, no, yo soy católico hasta cierto punto, pero yo diferencio el tema de la iglesia de la política. Y este trumpismo mágico religioso ni siquiera es que se anotaba con las corrientes del conservadurismo cristiano, porque no es el tema, porque esa familia tiene expresión dentro del Partido Republicano, que son generalmente los cristianos evangélicos. El mayor representante, de hecho, no es Trump, es Ted Cruz en Texas. Había con Trump, era la cabeza de playa de una nueva tendencia mundial de meter a la política, o donde la explicación de la política fundamentalmente viene de las teorías de la conspiración. Pizzagate, globalismo, nuevo orden mundial, Soros, que es un tipo coño de madrísimo, es verdad, el tipo está metido y mete plata en todos lados, pero hasta qué punto cosas paranormales, porque aquí están metidos hasta los marcianos, ¿viste? O sea, yo he escuchado gente, conmigo se ha sentado gente, Daniel, a explicarme de cómo Trump era, en medio de una guerra cósmica donde estaban los marcianos metidos y habían inoculado el coronavirus, Trump era el enviado de Dios. O sea, esto me lo decían no una persona, varias personas. No, mis razones para apoyar a Trump eran más bien prácticas, eran más bien terrenales. Y para mí Trump era, dentro de una sucesión de cosas que uno aspira, son una tradición, que es Occidente, uno de los posibles refrenos, sobre todo en nuestra región, y la mayor esperanza dentro de lo que era la lucha contra el chavismo, de tener algún ápice de luz al final del túnel, de pensar que se podía refrenar al chavismo fundamentalmente como una fuerza antioccidental. Eso, política, geopolítica, si lo quieres ver así. Yo nunca me metí con el tema de que es que Trump era los no pedófilos, porque los Biden todos son pedófilos, ladrones, no sé qué, aunque hay dudas sobre el manejo de los dineros del hijo de Biden, que la familia Clinton come niños, que no es que eran pedófilos, eran carnívoros, o sea, les gustaba la carne humana como el come gente, pero solo podía ser de niños, y se bebían la sangre, porque eso es lo que les permite a ellos, como los reptilianos, tener una especie de vida eterna, ¿no? O sea, eso ya te ha dado cuenta de que aquí existen por lo menos, y yo me quedaría con eso, Daniel, dos trompismos. Mi trompismo llegó hasta el día en el que yo no pude ver evidencia pragmática, evidencia real, de que había un fraude electoral. Yo dije, mira, si hay irregularidades como las hay casi en todas las elecciones del mundo, será muy peligroso que las haya en Estados Unidos. Ahora,
si estas no llegan al nivel de ser tan masivas como para que estallen en la cara y se nos presenten en unos legajos, en una sustanciadas, como dicen los abogados, o sea, no hay manera de revertir la elección. ¿Cómo te vas a quedar en el poder? Ah, porque tú eres enviado de Dios. No, porque la política ya después de la edad medieval, ya no es que tú eres enviado de Dios. Por cierto, ahora que estoy viendo The Crown y es el tema de cómo responden los reyes, solamente ante Dios, ¿no? Derecho claro, pero Trump no viene por derecho divino de los reyes. Trump viene con arreglo a un sistema electoral que existe, elegido en el año 2016 para un periodo con claros términos, independientemente de las amenazas que represente Biden. Para mí ese era el mayor motivo para apoyar a Trump, porque yo sí creo que representa algunas amenazas. Ahora, yo no creo que Biden sea pedófilo. Yo no creo que Biden sea un tipo que es hijo de Fidel Castro. Lamentablemente está en un partido demócrata que no es el mismo, que en algún momento tuvo algún brillo y que tenía figuras respetables. Pero eso no significa que es que Biden sea un proyecto de Fidel Castro en Estados Unidos. Hay una amenaza de unas agendas progresistas que se han secuestrado la agenda del Partido Demócrata. Hay unas amenazas políticas reales en los Estados Unidos con respecto a lo que representa el abandono fundamentalmente al caso de Venezuela, que puede caer en la política exterior de Biden. Por supuesto que sí. Y por eso yo apoyaba a Trump. No por lo otro, por una cosa que si Trump lucha con los reptilianos, no, por Dios, vamos a ser serios, ¿no? Entonces es eso. Me parece que además de eso, bueno, lo primero es que a Trump le termina pasando lo que le pasa normalmente a los grandes movimientos políticos aluvionales en la historia. Estos grandes movimientos políticos que se convierten en un aluvión y crecen y crecen y crecen, estallan desde afuera del sistema, llegan al poder a través de elecciones, y es allí donde entonces empiezan las contradicciones. ¿Se mantienen en el poder o no? ¿Lo logran o no lo logran? ¿Se convierten en tendencia o se convierten en excepción? En el caso de Trump se convirtieron sencillamente en un paréntesis. En este momento en el que estamos hablando, Donald Trump va a pasar a ser un paréntesis en la historia de los Estados Unidos, un paréntesis allí con pintoresco, sin mayor trascendencia estructural en cuanto a cambios necesarios dentro de los Estados Unidos, dentro del Estado. Dentro del Partido Republicano, creo que lo que deja es, bueno, una herida súper profunda, que quién sabe hasta dónde podría terminar llegando. Porque el Partido Republicano se termina mostrando como un partido de gente que no dijo toda la verdad, de gente que mintió durante mucho tiempo y gente que cayó durante mucho tiempo. Eso de que Mike Pence recupera o se salva porque la posición que tuvo, a mí no me parece. Me parece que Mike Pence, al haberse quedado callado durante tanto tiempo frente a lo que estaba ocurriendo, le hizo un muy flaco favor a la situación y permitió que las cosas llegaran muy lejos. No sé si era una estrategia, no estoy al tanto de saberlo, pero me parece que quedó muy mal. Yo, además de eso, cuando vienen los otros grandes problemas, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba desde el principio Donald Trump de esta situación? Que le habían robado las elecciones. ¿Qué era lo que tenía que demostrar? Que le habían robado las elecciones. Eso era todo lo que había que demostrar. Tú no tienes que decirme si Biden es pedófilo, si Hillary Clinton come niños, que si el globalismo del Partido Comunista Chino, que si y todas las teorías de la conspiración que la gente ve y repite sin saber qué son. Si tú me quieres a mí, si tú me estás diciendo, ¿no?, que te robaron las elecciones, tú lo que tienes que hacer es demostrar que te robaron las elecciones. Lo demás es paja. Y es allí donde está entonces el gran problema. Que además de eso pasaron 4 años, y muy fundamentalmente el último año, diciendo que wow, que Donald Trump era el hombre más inteligente de la historia de los Estados Unidos y que era un hombre que siempre iba un paso más adelante y que sacrificaba un alfil y que iba a soltar el Kraken y que y toda la cantidad de cosas. La otra iba a drenar el pantano. Iba a drenar el pantano. Él iba a luchar contra el nuevo orden mundial. Ese poco gente que anda repitiendo, que se la pasan. No, porque dígame qué es el nuevo orden mundial. Dígame, sin repetir lo que otro dice.
Probablemente habrá comentarios acá abajo del video. O sea, que se ponen a repetir una cantidad de vainas. No, Daniel, y lo voy a... mira, permíteme. Entonces aparte de eso, una cosa que es necesario. Hay muchos canales de YouTube que viven de eso. Lo he dicho. Que viven de eso. Y no hay, la teoría no se sustancia por ningún lado. O sea, no hay. No, la izquierda, mira, la izquierda ha existido, Daniel, permíteme esto. La izquierda ha existido y el comunismo ha existido prácticamente hace 200 años. Tiene la teoría marxista en boga. Bueno, y se puso más de moda en el siglo XX. El experimento ruso, después en América Latina nosotros lo tenemos marcadísimo con Cuba. Siempre han sido igual de coños de madre, porque esa es la razón que hay que arguir aquí en todo este caso. Son unos coños de madre, eso es lo que son los comunistas. Acaban con los pueblos. No hay que darle mayores explicaciones al comunismo para que la gente entienda lo que son. Entonces empiezan que se a meterte un cuento. No, es que están aliados con los que se comen los niños. Es que están aliados con los que no sé qué. Y hay gente que vive de eso, Daniel, de meter cuento y cuento y cuento. Si algo hemos hecho nosotros. Y de buscar... a buscar público. Pero es que, Neomar, lo que yo siempre he dicho, y lo he dicho y tú lo sabes desde que yo estaba en la política. Cuando a mí me llegaban en una campaña, como llegaban en la política, a decirme, mira, vamos a decir que el candidato tal es esto, siendo eso mentira. Yo decía, ¿para qué yo voy a decir que si ya nada más retratar al tipo como lo que es, ya es lo suficientemente malo para yo inventar algo? Entonces, tú sales e inventas. Joe Biden, yo creo que la gran derrota de Donald Trump y de sus partidarios es con sus errores, haber permitido que Joe Biden se convirtiera en el menos malo. Eso fue lo que ocurrió. Que Joe Biden se convirtió en lo menos malo, porque la gente decía, es un viejito, eso no va a hacer nada. Ese no, que comunista nada, ese se va a morir ahí mismo, eso no importa, voten por él. Y después vemos, porque Trump estaba muy loco. Eso era lo que yo le escuchaba a muchos americanos promedio que hablaba con uno. Entonces la gente viene con todo aquello. Mire, la globalización, el comunismo. El comunismo es un fenómeno global desde que Carlos Marx escribió El Capital. Para quienes no lo han leído. Hablaba Carlos Marx de la necesidad de que, en efecto, los proletarios del mundo estuvieran unidos. ¡Del mundo! Era un fenómeno global desde su inicio, lo fue. Por lo tanto, no me digan a mí que el globalismo viene con la era de Acuario porque Saturno y Júpiter coño, por favor, o sea, unas vainas que entonces me traen aquí. Yo voy a tener que hablar con la amiga mía que es astróloga, que es la única astróloga que le dice a la gente que no crean en estupideces de la astrología, porque lamentablemente a eso se llega. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Bueno, fíjate que ahorita hay un fenómeno, ¿no? Y de esto va en la ñapa, que es el de la censura. Claro, que es igual de preocupante. El fenómeno de la censura vinculado a lo que ocurrió en los Estados Unidos. ¿Tiene o no tiene razón? Van a seguir permitiéndose en YouTube y en estas plataformas monetizables que unos locos salgan a decir cuánta barbaridad digan para insuflar el ánimo de la gente, porque lo que ocurrió fue una tontería, pero son 5 muertos. Y fue una tontería, porque yo digo una tontería, porque entre comillas, pero fue una cuantitativamente fue una tontería, lo que pasa es que simbólicamente tiene mucho poder. Simbólicamente tiene mucha, una cosa horrible. Una pegada, pues. Pero fue una cosa circunscrita a Washington, o sea, no fue una cosa nacional, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de que aquí se pudo haber llegado a situaciones horribles, que no sabemos todavía si probablemente se llegue a ellas. Yo creo que entonces es aquí donde empiezan las preguntas. O sea, ¿se le va a permitir a esa gente que sigan en esas tonterías, en esas estupideces? Yo hoy veía, me mandaban, porque hay gente que salió, por supuesto, estaban callados todos estos días. No salían. Y yo esperando, ¿no? Yo decía, oye, ¿qué van a decir? Porque yo los escucho. Porque yo quiero ver la sensatez del que diga, mira, todo iba bien hasta que el tipo hizo esto. Como me dijo a mí una persona ayer, me dijo, mira, todo iba bien hasta que Donald Trump se retira del sitio del discurso. Porque cuando Donald Trump se retira del sitio del discurso, él debió haber dicho, vámonos a casa, porque él sabía que los ánimos estaban allí insuflados.
porque él sabía quiénes eran los grupos que estaban allí, porque él sabe quiénes son sus supporters. De hecho, permíteme una interpretación por la libre. Yo creo que ya al día de hoy se sabe que Trump dijo, no voy a la ceremonia de transferencia de mando, pero voy a entregar el 20. Pero me da la impresión que Trump nunca creyó, o sea, porque en medio de la cosa de alentar, él nunca creyó que eso iba a pasar. O sea, él creyó que esto era pura bulla y la gente se lo tomó a pecho. La gente dijo, sí, estos tipos se están robando la democracia, pues vamos y nos metemos. Él no pensó eso. Creo que fundamentalmente la recogida de Trump, o sea, ya él, bueno, hasta aquí, o sea, ya no doy más. ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? Ya realmente no hay mucho más que hacer. Pasa porque él es sacado completamente de la pista y dice, mira, no, se me fueron los frenos. O sea, yo no pensé que esto iba a llegar hasta aquí. Yo creo que Trump no pensaba que eso iba a ser así. Por eso es que o sea, no es que lo desresponsabilice, que diga que él no tiene ninguna responsabilidad, porque él era el que conducía la marcha. Pero hasta cierto punto yo creo que él no quería eso porque él ni siquiera creía que eso iba a pasar. Él lo que estaba era en un ataque retórico que ya sabíamos cuál era, porque Trump era un personaje carismático, retóricamente, con el verbo hasta el frente, o sea que no paraba nunca. Y esa fue una más. Y él creyó que era una más. Pues no fue una más. No, y ahí es donde estuvo. Ahí es donde estuvo la debacle. Bueno, una debacle que ya venía desde la interpretación de noviembre. Pero bueno, seguimos en la ñapa con las consecuencias y el tema ahora que viene, Daniel, ¿qué es lo políticamente correcto y qué es lo que no se puede decir? Porque estas plataformas se van a poner candela también, con lo que podemos decir o lo que no podemos decir. Para quienes sean irresponsables, para quienes sepan ser responsables con estas plataformas, y de eso voy a hablar porque, como todos ustedes saben, nosotros cuando hacemos este programa, que lo grabamos los días viernes, lo hacemos en vivo con nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/Neoadolfo y Patreon.com/AndelarAF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando estos contenidos y, por supuesto, al suscribirte, en este caso a los planes mayores, tienes acceso a nuestras transmisiones en vivo. Nosotros, y para verlas grabadas primero que el estreno durante todo el fin de semana, antes de su estreno los domingos a primera hora de la tarde. Nosotros vamos a ir vamos a finalizar el fin de político, nos vamos a la ñapa, y en la ñapa vamos a conversar un poco sobre esas responsabilidades que uno asume y sobre esas fórmulas que uno debe utilizar siempre a la hora de estar en el quehacer noticioso mal que bien. Así que nos vemos por allá.